Amén. Buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. Ya gracias al Señor estoy mejor de la voz. Todavía queda algo, pero ya muchísimo mejor. Agradecido de Dios de estar pudiendo predicar de nuevo, ¿no? Si Dios me llamó a predicar, no poder hacerlo, ay, qué frustrante. Pero qué rico poder hacerlo y poder predicar. ¿A cuántos el Señor les habló la semana pasada? ¿Sí? Amén. Y estamos hoy con la segunda parte de esta serie de Malaquías. Y la enseñanza del día de hoy se llama Llamados a perfeccionar el culto y permanecer en el pacto matrimonial. Y yo creo que nuevamente vamos a ser enseñados, instruidos por la palabra del Señor. Pero para poder introducir la enseñanza del día de hoy, quiero recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. Usted sabe que yo siempre hago eso, me gusta recordar porque la mente es frágil. Aunque yo traté de pedirles ayer que recordaran si Satanás no le había robado lo que escucharon el domingo pasado y si no tenían claro pudieran escucharla de nuevo. Porque como es una predicación expositiva la que hacemos en la iglesia, principalmente expositiva, y eso quiere decir que vamos desenvolviendo el texto y avanzando en una progresión de lo que la palabra del Señor dice. Es muy importante que si uno se pierde una de las enseñanzas pueda volver atrás, estudiarlas de nuevo para que usted comprenda muy bien y conecte las enseñanzas. El día de hoy vamos a estudiar Malaquías capítulo 2, versos del 1 al 16, y quiero que recordemos lo siguiente, que el culto es lo que la iglesia cree, practica y es en sí misma. O sea, siempre el culto va a representar lo que nosotros creemos. Y por eso es tan importante ir depurando nuestro credo respecto del culto al Señor, porque eso va a manifestarse en nuestra práctica. En otras palabras, el culto público es una radiografía de la vida espiritual de la iglesia. En el culto público tenemos lo que la iglesia cree, entonces, lo que el pastor cree, lo que los miembros creen, su teología, el tipo y nivel de espiritualidad de la iglesia. Entonces, no es menor estudiar del culto, es muy importante. Y yo creo que la semana pasada Dios nos habló claro en algunos aspectos de lo que Él piensa que es el culto, lo que Él definió que es el culto a Dios, y eso debiera a nosotros movernos, ¿cierto?, a una práctica cultica correcta. Y entonces, volviendo a esta idea de lo que manifestamos la semana pasada, quiero sí decir que es muy lamentable que muchos cristianos, o que se dicen cristianos, ¿cierto?, no se congregan regularmente. Y es tremendo eso. Porque quizás en algún momento estuvieron ligados a una iglesia, estuvieron participando en ella, sin embargo hoy día no lo hacen por diferentes razones. Ellos prefieren hay muchos cristianos, y de hecho si usted hiciera una encuesta en gente conocida que se dice ser cristiana, hay muchos cristianos que practican o quieren practicar su cristianismo solos, en casa. Reuniéndose quizás con algunas personas eventualmente, pero sin ninguna iglesia organizada, sin una iglesia local. Miren, por un lado uno entiende a veces a estas personas. ¿En qué sentido? En que no han tenido una predicación correcta, no han sido enseñados correctamente y por eso hay prácticas erróneas en su vida. A veces hay predicaciones que son muy populistas, no bíblicas, no teocéntricas y la gente termina decepcionándose de ello y a veces claramente no crecen. Pero por otro lado, hermanos, no podemos minimizar que aquellas personas que no se congregan regularmente deben madurar, porque es un problema de madurez, son niños en Dios, deben madurar, tienen problemas en su carácter, tienen conflictos interpersonales y no aceptan o no comprenden lo que es la iglesia. Ni tampoco logran visualizar lo que es el plan de redención de Dios. No ven panorámicamente cuál es el plan de Dios y qué juego o qué rol más bien tiene la iglesia local y la iglesia universal en todo esto. Por eso es tan importante recordárnoslo, que es importante congregarse regularmente. Hay otro tipo de personas, hermanos, que son aquellos que dicen que son guiados por el Espíritu. Y no, es que el Espíritu hoy día no me dijo que fuera para la iglesia. Y el Espíritu no me despertó para levantarme y ir a la iglesia. Aquellas personas espíritu flauticas, digo yo,
espíritus flauticas. El problema de esas personas que desconectan la palabra de Dios escrita de la voz del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo fuera una cosa y la palabra escrita fuera otra. Y la palabra, ¿quién la inspiró? El Espíritu. Por lo tanto, jamás el Espíritu le va a decir algo que vaya en contra de lo que la Biblia ordena expresamente. ¿Se fija? La gente a veces desvincula, tiene un dualismo entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Otros, hermanos, simplemente no creen ni entienden el concepto de autoridad. No quieren vivir bajo la autoridad de una iglesia, ligados a una iglesia. Esto es porque no quieren ser mandados, no quieren ser instruidos, no quieren ser guiados, orientados. No nos gusta, somos rebeldes. ¿Les gusta esa canción? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Son ese tipo de personas, ¿ok? No quieren ser corregidas, sino que son personas que quieren construir su propio cristianismo. Ellos quieren construir su propio cristianismo, espiritualidad a su manera. Y la verdad que ese es el espíritu de esta generación. Si uno observa la juventud, es el espíritu de esta generación, pero algunos no son tan jóvenes y se comportan igual, hermano, se comportan igual. Lo peor, hermano, ¿saben qué es lo más triste? Lo peor es que no tienen la posibilidad de participar regularmente de los cultos bíblicos a Dios, de cultos donde Dios es honrado, donde su palabra es predicada, donde la iglesia puede unánime en una sola voz elevar glorias a Dios. Como una nación, Dios salva personas, pero con el objetivo de formar un pueblo. Él quiere una nación, un pueblo que le adore, no solo personitas solitas, sino un pueblo que le alabe. Y por eso el culto en la Biblia, hermano, es central. El culto a Dios está de tapa a tapa. Siempre hay alabanza, siempre hay glorificación, siempre hay honra a Dios por todas partes. Por eso las metáforas bíblicas de la iglesia hacen referencia a conjuntos de personas. Cuando la Biblia dice que la iglesia es un edificio, nosotros somos ¿qué? Las piedras vivas de ese edificio, unas con otras juntas que construyen la casa espiritual. Cuando Dios usa la metáfora de la familia, nosotros somos cada uno hermanos, todos juntos en un solo lugar. Cuando usa la metáfora del cuerpo, ¿qué somos nosotros? Miembros, unos de los otros, y por la actividad propia de cada miembro, ese cuerpo crece. O sea, la gloria a Dios, el culto a Dios no se puede vivir solo en casa. No funciona. Por eso, hermanos, en resumen, no hay tal cosa como la vida cristiana en solitario. No existe. No hay Biblia para eso. No hay teología para sustentar ese tipo de comportamiento en la vida cristiana. Por eso es importante, sí, como lo dije la semana pasada, distinguir entre el culto público y el culto personal, ¿cierto? El culto personal es aquel culto privado donde con mi vida yo honro a Dios en cualquier cosa que yo haga. Pero el culto público comunitario es esto donde la iglesia local se reúne en un lugar para alabar a Dios en el séptimo día, en el día de reposo, ¿cierto? Y nosotros honramos a Dios, o en esa misma idea del día de reposo, nosotros honramos a Dios y apartamos este tiempo para honrar. Vivimos en un tiempo donde la práctica del culto se ha alejado de la vida de la iglesia. El culto bíblico, porque hay gente que va a las iglesias pero no hacen culto bíblico. Y hay una diferencia muy grande entre el culto bíblico y lo que en muchas iglesias se vive, lamentablemente. Pero también hay una gran cantidad, como decía hace un minuto, de personas que no se congregan. Si usted conoce a alguno por ahí, agárrelo, pásele las predicaciones, o usted mismo abra la Biblia y comience a enseñar lo importante que es que nos juntemos regularmente. Entonces, Malaquías, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Malaquías es un enviado de Dios. Malaquías es un hombre que Dios escogió para llamar al pueblo a volver al culto bíblico. Y esto es muy importante, porque si nosotros conocemos quién es Dios, vamos a darnos cuenta que Dios merece un culto como Él quiere, ¿cierto? Es muy distinto cuando uno tiene una mirada de un Dios pequeño, cuando uno ve a ese Dios por allá lejos, cuando uno lo conoce de sombras, de ideas, de oídas.
por prácticas religiosas que uno ha tenido. Uno puede tener 50 años, 60 años, tener 40 años de iglesia y no vivir un culto bíblico. Y por eso es tan importante volver a la palabra. Entonces, en Malaquías, que significa mi mensajero, Dios viene a reclamarle al pueblo. Y lo dije la semana pasada, 8 veces en 8 bloques Dios reclama, porque el pueblo estaba hablando o haciendo cosas que no corresponden. Y el pueblo se hacía el desentendido. Como que, ¿qué nos alegas, Dios? Yo estoy bien, estoy yendo al culto. Imagínense, estoy yendo, estoy participando, pero Dios reclama porque no se está haciendo como Dios quiere. En la época de Malaquías, hermanos, la cosa no era simple, sin duda, como no lo es hoy. En la época de Malaquías no era simple, como no lo es hoy. En ese tiempo tenían a veces situaciones difíciles económicas. ¿Alguien tiene problema económico? Estamos en épocas similares. En ese tiempo a veces había opresión, había persecución. ¿No está pasando algo similar aquí? Ya ser cristiano y hablarlo en la calle públicamente ya no es tan fácil. En ese tiempo no era fácil, como hoy no lo es. Seguramente tenían opresiones de distinto tipo, enfermedades y consecuencias de sus propios pecados. Pero hoy día también pasa eso. Pero sin duda, independiente de eso, Dios está demandando de su pueblo que lo alaben y lo glorifiquen en tiempos difíciles. Y también llama a reprensión a quienes tienen la autoridad sobre ello, quienes tienen que guiar al pueblo a ello, que eran los sacerdotes. ¿Qué le pasaba a los sacerdotes, hermanos? Los sacerdotes estaban desanimados, así desanimados. Los pastores desanimados, los ministros desanimados. Entonces iban al culto porque había que ir al culto. Tocaban porque había que tocar. Cantaban porque había que cantar. Enseñaban porque no hay otra cosa más que hacer, pues, sino para eso estoy. Ese tipo de actitud, aunque el culto permanecía, Dios lo aborrecía. Y eso es lo que Dios viene a reclamar. La semana pasada reclamaba contra la actitud de que iban sin una buena actitud, reclamaba respecto de que no se sentían amados. Fíjense, ese fue el primer reclamo que vimos la semana pasada. Dios reclamó porque no se consideraban amados. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios les respondió que la mejor prueba del amor que Él tenía sobre ellos es que Él los escogió de entre todas las naciones de la tierra. O sea, eso a mí me impactó cuando lo estudié. Porque aunque uno lo sabe, y uno sabe de elección, en el caso de la doctrina de nuestra iglesia, nosotros tenemos una visión más calvinista de la enseñanza, por lo tanto conocemos de la elección, de la predestinación, y a pesar de que uno lo sabe, volver a recordarlo y mirar de que el argumento que Dios usó para que ellos se sintieran amados no era las bendiciones materiales, no era decirles, no, yo los amo porque te di comida, yo los amo porque te di un arriendo, yo los amo porque te di una casa, no, yo te amo porque te sané, no. Para Dios eso no es la muestra de su amor. Digamos, eso es el pelo de la cola. Lo que Dios dijo, si tú quieres saber por qué yo te amo, ¿cómo te lo demuestro? Es porque yo te elegí y te salvé. Y te saqué del infierno y hoy tienes vida eterna. Si tienes que padecer un poco de tiempo aquí en este mundo, no se compara con las glorias venideras. Y miren, qué tremendo, porque para los impíos que a veces les va mejor humanamente hablando, económicamente hablando, hermanos, ellos tienen su cielo aquí y tienen el infierno eterno allá. Nosotros a veces tenemos una cosa difícil aquí, no el infierno, una cosa difícil, pero tenemos el cielo por la eternidad. Entonces eso es lo que Dios le recuerda al pueblo para centrarlos, porque la gente se desanima y hace culto a Dios cuando tiene plata. Le va bien en los negocios, ¡uy! Tan gozoso. Le va mal y así anda, arrastrando las patitas. Eso es lo que Dios viene a reclamarle a su pueblo. Ustedes están juzgándome a mí. Ustedes no están dando el culto que yo merezco. Los dioses paganos, el culto pagano es ese tipo de culto. El culto pagano es el que le ofrendaban a los dioses paganos y los dioses respondían. Ay, ahí la gente contenta.
Dios no es así. Dios no acepta sobornos, dice Deuteronomio. Dios no es un Dios sobornable. Dios es un Dios que permanece firme en sus propósitos y nos está invitando a sumarnos a sus propósitos. Y el segundo reclamo, ¿cuál fue, iglesia? El reclamo de porque estaban profanando su culto. No estaban haciéndolo con la actitud correcta. Por eso, hoy día, hermanos, vamos a ver dos cuestionamientos más. En el capítulo 2, del 1 al 16, vamos a ver dos cuestionamientos. El primero es el cuestionamiento sobre aquellos que estaban corrompiendo el culto, o sea, llamándole la atención a las personas que tenían roles, hermanos, roles importantes. Y el segundo es el cuestionamiento por los pecados que corrompen la familia de Dios, que hace el culto al Señor. Y está hablando ahí del matrimonio particularmente, de las relaciones, que también, recuerden, Dios no solamente quiere personas unitarias, Dios quiere familias que le adoren. Y el comportamiento liberal de ese tiempo estaba destruyendo la familia y eso estaba deshonrando el culto a Dios. Porque Dios quiere familias bien constituidas. Amén. Entonces, vamos por favor a ver el primer cuestionamiento sobre aquellos que estaban corrompiendo el culto. Abra su Biblia, por favor, en Malaquías capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y cuando lo tenga ahí me dice, lo tengo, pastor. Uy, que tan rápido. No alcancé ni a tomar agua, hermano. Es que ahora son todos digitales, ¿sabes? Ya, listo. Antiguamente había que aprenderse los libros de la Biblia para saber dónde estaban. Si usted todavía usa el índice, voy a hacer un test un día de esto, de buscar versículos de la Biblia. Ok. Malaquías 2 del 1 al 9. Ahora pues, dice, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién le va a llamar la atención? A los sacerdotes, a los líderes. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Qué tremendo. Qué tremendo, porque en este capítulo vamos a encontrar declaraciones de castigo de Dios, amenazas de Dios frente a lo que los sacerdotes de la época estaban haciendo. Él envía a sus ministros un mensaje para que salgan de la corrupción, para que se aparten de esa corrupción. Ellos tenían el encargo del culto. Ellos eran los responsables de que el culto se hiciera bien. Ellos eran responsables de llamar la atención al pueblo para que volviera de sus malos caminos. Y ellos estaban fallando. Por eso Dios manifiesta con claridad en esta parte qué es lo que va a hacer con ellos. El primero de estos cuestionamientos lo vamos a dividir entonces en 3 etapas, en 3 enfoques que están aquí. El primero es:
del versículo 1 al 4, vamos a ver que hay anuncio de 4 castigos, hay una amenaza. Después del versículo 5 al 7, tenemos una descripción del pacto de Dios con los sacerdotes, lo que deberían haber hecho. Les muestra lo que ellos deberían haber hecho y no estaban haciendo. Y el versículo 8 y 9, Dios denuncia que ellos habían corrompido definitivamente el ministerio que Dios les dio. Y esto es muy, muy interesante. Cuando veamos ahora entonces el primer bloque nos vamos a dar cuenta que es tremendo cómo a Dios le importa su culto. No, esto no es menor. Y quiero que usted tome con claridad, a pesar de que no tenemos las mismas, algunos tipos de leyes que nos rigen hoy día en el Nuevo Testamento, los principios son los mismos. A Dios le importa su culto tanto como en el Antiguo Testamento. Dios no cambia, su justicia no cambia, su demanda no cambia, es la misma. Y del versículo 1 al 4 hay un anuncio de 4 castigos. Verso 1 dice así, vamos a ver el verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Es como que diga, con ustedes quiero hablar. ¿Se imagina que Dios los llamara un día? Marco, ven, contigo quiero hablar. ¿Te imaginas, Marco, que Dios se te apareciera? Ven para acá, contigo quiero hablar. Nano, ven, vamos a hablar de tu matrimonio, vamos a hablar de tus finanzas, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de tu rol de padre. Ven, contigo quiero hablar. ¿Cómo andarían? Uy, Pablo, que Dios te llame, ven. Vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de cómo administras tu vida, vamos a hablar, ven, que Dios te llame. Dios llama a los sacerdotes, a ellos, directo, face to face, cara con cara, no es rodeo, vamos contigo. Y viene y les dice cuán importantes son los mandamientos que Él le ha dado. ¿Por qué? Porque ellos se supone que eran los guardadores de la palabra. Ellos eran los responsables de guardar la palabra. Ellos debían enseñar el libro de la ley. Ellos debían copiar el libro. Ellos debían salvaguardar que ese libro no se perdiera. Que la ley fuera traspasada de generación en generación. Y que se aplicara en el pueblo. Ellos eran los responsables. Como hoy día lo son los cabezas de hogar en una familia. Así mismo, son responsables. Pero en este caso, hermano, Dios les envía este mandamiento directo a ellos porque se habían extraviado, se habían perdido, andaban en otro lado. Pero qué tremendo es lo que dice el verso 2, que dice, si no oyereis y si no decidís, eso a mí me impresionó inmediatamente. Porque a pesar de que la cosa estaba terrible, Dios les da una oportunidad de nuevo. Dios nuevamente extiende misericordia. Es que Dios es misericordioso. Él es Padre de misericordia. A pesar de que tenían la tendalada en el culto. Tenían la tendalada con el pueblo entero. Dios viene. Si no oyeres, es como que nos dice, ok, tienes la oportunidad de oír y hacer. No te voy a castigar aún. Pero te puedes arrepentir. Puedes cambiar. Dios nos da oportunidades. Y si no decidís de corazón dar gloria, no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, Él les dice, si ustedes se arrepienten, pero fíjense, ¿de qué se tenían que arrepentir? Técnicamente, centralmente, ¿de qué se tenían que arrepentir? Ahí lo dice, dar gloria a su nombre. Pero ellos podrían haber, no, pero si nosotros decimos gloria a Dios. Si nosotros vamos al culto y decimos gloria a Dios. No, es que no está hablando de decir gloria a Dios. Está hablando de hacer el culto como Él lo pide. Porque todas las fallas que Dios está enrostrando deshonran el nombre de Dios. Lo podemos resumir así. Cuando el culto es hecho con los patrones de Dios, Dios es honrado. Cuando es hecho con los patrones de las personas, Dios es deshonrado y el hombre se torna el centro del culto. El culto debe ser teocéntrico, hermanos. El culto no es diversión, el culto es adoración. ¿Qué pasa hoy día en muchas iglesias? Que el culto es un momento de diversión para la gente, para que la gente se sienta bien. La gente va a los cultos porque se quiere sentir bien y pasar un buen rato. ¿Sí o no? La gente llena iglesias
y se preparan los ambientes, luces, aromas, gente, frases para entretener a las personas. El culto no es eso. El culto no es diversión. El culto es adoración. El culto es rendir la gloria a quien la merece. Por eso cuando el culto se centra en las personas, Dios es deshonrado. Cuando el culto se centra en Él, Dios es honrado. Y esto es muy importante porque tú puedes estar haciendo un culto, hablando de Dios, nombrando a Jesús, cantando canciones de Cristo, con el corazón puesto en la gente y no en Dios. Y eso es lo que Dios viene a reclamarle a su pueblo. En la práctica, Dios le pide a los sacerdotes que realicen un culto de acuerdo a sus parámetros y no a la pinta de ellos, porque ellos dejaron de lado. Y eso molesta al Señor, y eso lo molestó en ese tiempo muchísimo. Y por eso lanzó, ¿cuántas amenazas, hermano? 4. No anda con chicas el Señor. 4 amenazas, y son muy singulares, muy increíbles. La primera, directo: enviaré sobre vosotros maldición. Wow. Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Sí, porque Dios es paciente, mas su paciencia tiene límites. Dios no es eternamente paciente, Dios es paciente, muy paciente, Padre de la paciencia, diría. Pero su paciencia tiene límites. Y por eso Él les dice, ok, si ustedes oyen y cambian, fantástico, pero si no lo hacen, si llegasen a atreverse a no cambiar, 4 cosas les van a pasar. Miren, la primera, maldición. Y eso se refiere directamente a lo que aparece en Deuteronomio capítulo 28, las maldiciones de la ley. Son muchas maldiciones, pero si usted lee, ¿sabe lo que los judíos temían más? Lo que está en el centro de las maldiciones es que ellos serían desterrados, quedarían sin tierra, sin la tierra prometida. Serían desterrados de su tierra, el lugar donde Dios les heredó todo, donde Dios se iba a manifestar, ellos serían sacados de ahí. Hermanos, recién les había pasado eso. La dispersión a Babilonia, que ellos tuvieron 70 años. ¿Saben por qué les pasó? Por esto. ¿Por qué fueron dispersados después de los reyes, en la época de los reyes paganos? Porque empezaron a adorar a otros dioses y el culto se corrompió. Se corrompió el culto a Dios, Dios los desterró y los mandó a Babilonia. Los persas primero eliminaron 11 tribus del norte y desaparecieron. Nunca más aparecen en la historia. 11 tribus, nunca más. Y la tribu del sur fue tomada por los babilónicos y llevados cautivos a Babilonia. Y después de 70 años ellos volvieron para reconquistar el lugar, para hacer el culto, para recomponer la ciudad, para recomponer el santuario y volver a hacer el culto al Señor. Y estaban en eso y otra vez empezaron a corromperse. Y eso es exactamente. Y saben que esta amenaza que Dios les da aquí en Malaquías, que les dijo, hagan el culto como yo les digo, si no serán malditos y serán desterrados en el fondo, se cumplió. ¿Saben cuándo se cumplió? En el año 70 después de Cristo. Porque ellos no cultuaron a Dios. Vino Cristo, se fue, lo mataron. En el año 70, el emperador Tito Romano, el general Tito, arrasó la ciudad y fueron dispersados los judíos por casi 1900 años. O sea, Dios cumple. Dios dijo, los voy a maldecir. Los maldijo. Y fueron dispersados 1900 años. Imagínense la cantidad de generaciones. Traspasó generaciones y generaciones la maldición. Hasta que Dios, por su misericordia, les permitió volver a ser nación en 1948. Cuando las Naciones Unidas volvió a formar la nación de Israel. Pero estuvieron bajo maldición 1900 años. ¿Por qué Dios es así? ¿Saben por qué? Porque a Dios le importa su culto. Eso. A Dios le importa cómo le adoramos, cómo lo hacemos, con qué actitud, cómo venimos delante de Él, cómo cantamos a Él, cómo le alabamos. Miren, esto ya es aplicación, pero quiero decirlo. No estoy diciendo que todos tienen que saltar
brincar y dar gritos de júbilo y levantar las manos, porque hay características personales que nos diferencian. Hay personas más expresivas, otros menos expresivas, pero esas personas poco expresivas, si en algún minuto algo en este mundo te hace levantar las manos y hacer así, y no lo haces por Dios, ajá, te pillamos. Te pillamos. Porque si aquí no eres capaz de levantar las manos, pero por otra cosa sí lo haces, Dios no está siendo honrado como debe ser. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, a Dios le importa su culto. Miren la segunda maldición, la segunda amenaza. Maldeciré vuestras bendiciones. Wow. Esto se puede interpretar de dos maneras. Dice el texto, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Fíjense, ellos estaban haciendo el culto, pero su corazón no estaba decidido a adorar como se debe. Estaban así a medias. No, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y está ahí, con actitud de sospechoso. Escaneando. A ver qué dice el pastor. Él no viene a adorar, viene a observar. Y eso Dios está juzgando. ¿Se da cuenta? Entonces, esto se puede interpretar de dos maneras. Puede ser que Dios le estaba diciendo a los sacerdotes que todo lo que Él les había dado de bendición sería maldito. Fíjense, podría interpretarse, esa sería una forma de interpretar esto. Hay dos maneras. Una es que todo lo que ellos tenían por bendición sería maldecido. Por ejemplo, su salario se le iría a las paredes, la plata se le iría entre los dedos. Otra forma, sus animales, sus cosechas, sus proyectos, todo lo que ellos emprendieran y que le estaba yendo más o menos bien, pum, al suelo. Trataban de edificar, pum, se los botaba. Porque Él maldeciría sus bendiciones. Por no hacerlo. Todo lo que tenían como bendición entonces se transformaría en maldición. Eso es terrible. Es terrible. Pero la segunda forma de interpretarlo no es mejor. La segunda forma sería que Dios transforme en maldición todas las bendiciones que ellos como sacerdotes proclamaban sobre el pueblo. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas bendiciones que los sacerdotes tenían que dar al pueblo. Por ejemplo, que el Señor resplandezca sobre tu rostro. Y hay un montón de recetas de bendiciones en el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes tenían que proclamarlas al pueblo. Entonces, otra forma de interpretar sería que ellos bendijeran al pueblo y en vez de estarlos bendiciendo, los estuvieran maldiciendo. Que todo lo que ellos bendijeran al pueblo, ¿se imaginan estar debajo de un líder así? Pastor, ore por mí. No, por favor. Porque lo que él ore en bendición sería maldito. Tremendo, terrible. Y es interesante al mismo tiempo. Porque nos muestra de nuevo cuánto a Dios le importa su culto. No lo olvide. Tercero, es terrible esto. Maldeciré tu descendencia, tu sementera, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. Hacia adelante. Es terrible, hermano. Ay, Dios. ¿Sabe por qué además es terrible? No solamente por las consecuencias sobre la herencia, los hijos, sino porque ellos eran levitas. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Por lo tanto, ellos eran especialmente apartados para el sacerdocio. No podía venir uno de la tribu de Judá que yo estoy llamado al ministerio. No, usted no puede. Ninguno de otra tribu. No, yo soy de Zabulón, de las tribus de Zabulón y me gustaría ser sacerdote. No, para afuera. Usted no es de la tribu. Esto era por herencia, por ser hijo, de sangre. Por lo tanto, maldecir la sementera significa condenar a la herencia sacerdotal a desaparecer. Oseas 4:6, hermano, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, miren, en la misma advertencia a los sacerdotes, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Y en la práctica, hermano, esto es exactamente lo que sucedió. Tanto como Dios maldijo y ellos fueron expatriados de Israel, el sacerdocio levítico se acabó.
Se acabó. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino a tomar el lugar del sumo sacerdote, del orden distinto. Él ya no es del orden de Leví, es del orden de Melquisedec, un orden superior, un orden que pasa por encima de todo el sacerdocio levítico. Por eso, por ejemplo, cuando estudien de los diezmos, van a ver que es por eso que se entregan los diezmos, porque no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, es un sacerdocio antes y que continúa por encima y sigue con Cristo. Cristo es el sumo sacerdote y el Señor se transformó en el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué hacían los sacerdotes levíticos? Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Se acabaron los sacerdotes entre Dios y hombres. Por eso, yo que soy pastor, yo no soy mediador entre usted y Dios. Usted no puede decir, pastor, clame al Señor para que Él me perdone. Yo no puedo hacer eso. Usted tiene que directamente decirle, Señor, perdóname, yo ya no puedo interceder por usted en cuanto a arrepentimiento. Eso hacían los levitas. Ellos mataban a los animales para que hubiera paz con Dios. Yo ya no puedo hacer eso por usted. Usted tiene que hacerlo delante del Señor. Yo puedo orar por sanidad, puedo orar por sabiduría, pero yo no puedo mediar entre usted y Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Lo estamos viendo? Y es tremendo, porque eso sucedió. Él tomó el lugar del sacerdocio levítico. Y la cuarta, los humillaré y desecharé. Y esto es tremendo. Miren el lenguaje. Y os echaré excremento en el rostro. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dios está diciendo, a ustedes les voy a echar estiércol, feca en la cara. Se las voy a restregar así. ¿Y saben de dónde sale eso? De los propios animales sacrificados de ustedes. ¿Saben qué pasaba cuando los sacerdotes levitas tenían que sacrificar un animal y tenían que desgollarlo primero, desangrarlo, abrir el vientre, sacar todas las tripas, el interior, todo lo que está al interior y para dejar solamente la carne? Entre eso tenían que sacar estómago y todo la feca que está dentro de los animales. Y ellos tenían que apartar en tres partes. Una parte de ese sacrificio era para el sacerdote, para su sustento. Una parte era para ser quemada en holocausto al Señor. Y otra parte, sobre todo la parte mala, con feca, con todo, tenía que ser sacada fuera del campamento y quemada fuera del campamento por inmunda. Dios le está diciendo, esas mismas fecas que ustedes sacan del interior, que botamos para afuera, se las voy a echar en la cara y con ustedes mismos los voy a botar para afuera. Fuera, porque ya no sirven. Y eso es lo que Dios hizo al final. Los sacerdotes levíticos desaparecieron. Solamente hoy hay un sacerdote, Cristo. Porque ellos no quisieron obedecer y hacer lo que Dios quería que hicieran. Es que es tan difícil, dice el Señor, es tan difícil de que me adoren como yo pido, que me canten como yo quiero, que me honren como yo quiero. Eso es lo que Él estaba diciendo a ellos. Pero si se arrepienten, no hay problema. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, luego de estas amenazas, tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué Dios es tan severo con todo esto? ¿Por qué Dios es tan duro? Tan duro. El verso 4 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué Dios está siendo tan duro con ellos? Porque Dios quería mantener el sacerdocio, quería que siguiera adelante. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un pacto con Leví. ¿Saben quién fue Leví? El padre de los levitas, que fue en un evento en el Antiguo Testamento cuando todo el pueblo se rebeló y no quería servir al Señor y servir a dioses paganos. Dios les preguntó, Moisés dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor? ¿Saben quién dijo yo? Leví. ¿Y saben lo que hizo Leví? Agarró una espada y atravesó a un hombre que estaba fornicando con una mujer. ¡Uah! Los atravesó a los dos, los mató frente a todo el pueblo. Y esa valentía de enfrentar la situación,
de ponerse del lado de Dios, Dios dijo, con él voy a hacer un pacto. Y de ahí viene el sacerdocio levítico. Y porque Dios hizo un pacto con Leví, Él les insistía a los levitas, obedezcan porque yo quiero mantener el sacerdocio levítico. Y Él destaca en el segundo bloque, ¿qué es lo que ellos dejaron de hacer, hermanos? Él describe el pacto que hizo con Leví, quien se puso del lado de Dios, de depurar el culto. Si recordamos entonces en esa historia, acuérdense que Aarón era sacerdote, Moisés era el profeta y Leví fue aquel que entonces se levantó para defender el culto al Señor. Ellos debían guardar incluso con su propia vida el culto, con su propia vida las palabras. Y fíjense lo que dice el texto, verso 5. Mi pacto con él fue de vida y paz. O sea, Dios dijo, con ustedes, contigo Leví y con tu descendencia va a haber vida y paz. Por eso los levitas fueron apartados y fueron cuidados de manera especial. No les dio tierra, pero les dio los diezmos de todo. Y ellos tenían que vivir de eso. Dios los iba a proteger y cuidar para que ellos protegieran el culto, para que ellos guardaran la ley, para que ellos hicieran reflexionar al pueblo y se volvieran a Dios. Dios hizo algo especial con los levitas en ese minuto. Y dice ahí, las cuales cosas yo le di para que me temieran. Y tuvo temor de mí. Leví fue un buen sacerdote. Fue un buen sacerdote. Y delante de mi nombre estuvo como humillado. Nuestra hermana Karina leyó el Salmo 51. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sacrificios? ¿Que hagamos cultos cualquiera? No. ¿Qué quiere? Obediencia. Un corazón contrito y humillado, que adora de verdad a Dios. Entonces, esta alianza implicaba que Dios destacaba a la tribu de Leví, la cuidaba sobre el resto de las tribus hebreas. Y Dios tendría entonces un cuidado especial de ellos. Y fíjense lo que dice el verso 6 y 7. La ley de verdad estuvo en su boca. Eso es un sacerdote que conoce la palabra, que está en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo ¿qué? O sea, porque el rol del sacerdote, ¿cuál es? Agarrar a la gente, salgan del pecado. Déjate de hacer eso. La palabra del Señor dice, ven, reconsidera tus caminos. Deja de adulterar, deja de robar, deja de mentir. Llega la hora. ¿Aló? Es el rol del sacerdote. De que la gente, hermano, se aparte de ser impía, se aleje de la iniquidad. Es el rol del sacerdote. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y en su boca el pueblo, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscar a qué? La ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, Dios le está diciendo a los sacerdotes de la época de Malaquías, ustedes se cambiaron de micro, hermano. Tomaron el tren para otro lado. Están lejos de lo que yo les quiero de ustedes. Leví fue un sacerdote ejemplar. Hermano, él apartaba al pueblo de la iniquidad. Y la tercera parte de este primer reclamo que Dios hizo, el versículo 8 y 9, Dios denuncia que ellos habían corrompido claramente el ministerio, claramente. Y viene el texto y dice, más vosotros, ¿qué hicieron? Os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Les enseñaron cosas que no estaban escritas. Fueron mal testimonio. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Ya no los respetan. Ya no los respetan. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces el reclamo de Dios es fuerte sobre su pueblo en esa época. Pero nosotros tenemos cosas que aprender de ahí. ¿Qué pasa con nosotros hoy día, tantos años después, en el Nuevo Testamento, por una nueva forma, ¿cierto?, de ver en Cristo el acercamiento a Dios? Primero, yo me gustaría decir lo siguiente. Hoy no hay más levitas como en ese tiempo.
para que les quede claro, hermano. No hay levitas. Los ministros de alabanza no son levitas. Bueno, algunos levitan orar, levitan leer la Biblia. Sí, en ese sentido son levitas algunos. ¿Sí? Levitan llegar a la hora. Estos sacerdotes levíticos ya no continúan. ¿Por qué? Porque ellos eran los mediadores, como dije hace un minuto. Ya no hay mediadores, ya no hay intermediarios. Usted no puede venir porque a veces pasa, pastor, ore usted que es más diablo. O eso que dice, pastor, ore usted por mí porque usted está más cerquita de Dios. La oración del pastor tiene tanta autoridad como la suya. No hay más, ni menos. Usted es hijo, yo soy hijo. Usted tiene autoridad sobre toda fuerza del mal, yo la tengo. Somos iguales. Tengo otros roles que nos diferencian. Entonces, cuando el pueblo quería hablar con Dios, tenían que ir por el sacerdote y el sacerdote debía ofrecer aquella súplica y además traer una ofrenda para acercarse a Dios. Y así Dios obraba en favor del solicitante. Entonces usted tampoco venga con ofrendas delante de los pastores, ni estos pastores que piden cosas para orar por usted, como en algunos andan haciendo esa no sé qué palabra decir que no sea grosera. Ese robo público de manipular a la gente y pedirles cosas para ellos interceder para que Dios les bendiga. Eso es robo. Eso no existe. Nunca lo haga. Dios no acepta sobornos, ni meros ladrones entre medio. ¿Ok? Entonces, yo no soy el mediador. Yo tengo un rol que es distinto. Por eso Dios hoy día puso pastores. Porque sí hay roles que deben continuar. ¿Cierto? Ahora, como no existen los levitas, Dios colocó pastores maestros para guiar al pueblo, para orientarlos, para que reflexionen sobre su pecado, porque Dios nos puso de todas maneras con responsabilidad sobre el rebaño. Por eso nosotros no usamos o no debiéramos usar, hermanos, como aparece en algunas partes, esta diferencia de laicos y pastores. A veces en el lenguaje lo usamos para distinguir roles, pero no hay escalafón. No es que los pastores estemos sobre, no hay una curia sobre los laicos. Los laicos y los pastores estamos al mismo nivel frente al Señor. No hay diferencia entre usted y yo, en ningún sentido de esa manera. Porque en el Nuevo Testamento se rompe con esta distinción. Hoy día todos somos reyes y sacerdotes. Usted es sacerdote de Dios. Usted puede orar a Dios. Usted puede hacer culto a Dios. Usted entra directo al trono de la gracia. Ya no tiene que haber alguien que mate algo para que usted entre. Usted entra. Usted está ahí. Usted puede orar. Usted puede alabar donde quiera que esté. Usted puede ir en el auto cantando al Señor y alabándole. Usted puede ir en la micro alabando al Señor, orando en todo lugar, porque así Dios le escucha. Pero, por eso la Escritura dice, hermanos, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. No es como solamente eso de que, ¿dónde estará el pastor Arturo? No se refiere a eso, ¿no? No se refiere a eso. ¿Cuándo está de cumpleaños? 22 de septiembre. Es un avisito comercial por si acaso. Acordaos de vuestros pastores que ¿qué cosa? Hablaron. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Porque si hay algo que he aprendido, es que yo estoy de parte de Dios, pero también delante de Dios, como dice Pablo. Yo no debo hablarle a usted lo que yo creo, sino lo que Dios dice. Y si yo a usted le digo lo que Dios dice, ¿qué debe hacer? ¿Qué dice ahí? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hay otro texto que dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que deben dar cuenta. Fíjense. Y por eso Dios puso a los pastores. Y la función mía, ¿cuál es? Supervisar hoy día. ¿Qué cosa? El culto. Yo soy responsable también de supervisar el culto. Lo que se predica en este lugar, el culto público. Yo soy responsable de lo que se enseña en los grupos de conexión. Yo soy responsable de la palabra de Dios,
de hacer el culto. Aquí no vamos a hacer cosas que no están parte de un culto al Señor. De instruir al pueblo, esa es mi responsabilidad. De apartar al pueblo de la iniquidad. Por eso algunos los voy a llamar alguna vez para confrontarlos, para exhortarlos, para animarlos, pero también para tirar las mechas cuando sea necesario. Porque es mi responsabilidad. ¿Lo acepto o no? Y Dios pone los pastores. Y yo debo andar con Dios, como usted, andar con Dios y no practicar injusticia y ser el mensajero de Dios con autoridad, gracia y misericordia, hermano. Pero ese es el rol hoy del sacerdote. Tremendo, ¿no? Se está dando cuenta cuánto a Dios le importa su culto. Cuánto a Dios le importa. Desde los sacerdotes a cada persona que trae culto al Señor. El cuarto cuestionamiento es por los pecados que corrompen la familia de Dios y que hace culto al Señor. Aquí él lo divide en dos etapas. La primera etapa hace referencia al casamiento con mujeres extranjeras. Dios no quería que los judíos se casaran con mujeres de otro pueblo, que no fueran judíos, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque incluso eso también generó el destierro a Babilonia. Porque, bueno, ya lo voy a explicar. Hay problemas en eso. Segundo, la separación injusta o divorcio. Cuando había divorcio, cuando los hombres judíos se metían con mujeres extranjeras, con otros, adulteraban, fornicaban y lo hacían siendo infieles a su esposa, Dios condenaba eso. ¿Por qué motivo, hermano? ¿Por qué? Porque eso debilitaba a la familia. Y si la familia se debilita, la iglesia y el culto se debilitan. Por eso a Dios le importaba la fidelidad del pacto, muchísimo. Vamos a Malaquías, abra su Biblia. Malaquías 2, del 10 al 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre, dice el Señor? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Fíjense, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda de Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo primero que hace en dos bloques es reclamar que se estaba deshonrando su culto. ¿Saben en qué? En que la gente se estaba casando de manera incorrecta o se estaba divorciando para irse en pos de otra relación. Eso Dios condenó, porque eso contamina el culto. Lo que Dios persigue, hermanos, ¿saben lo que Dios persigue? ¿Por qué le prohibía casarse con personas que no eran del mismo credo? Esto no era un tema racial, esto era un tema religioso. No es porque tenían otra sangre, ni otro nivel cultural. Es porque simplemente no eran creyentes en Jehová. Tenían dioses extraños, hermanos, dioses extraños. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es mantener la identidad del pueblo, su pureza. Y eso está ligado directamente con el culto. Porque cuando se meten otras doctrinas, otros pensamientos y llegan al culto se corrompe. Se corrompe el culto. En otras palabras, hermanos, hay una relación entre nuestra vida y el culto que entregamos a Dios. Y aquí quiero explicar, porque pudiera llevar a confusión. Pastor, ¿no dijo usted que el culto privado es una cosa y el culto público comunitario es otra? ¿Sí? Sin embargo,
dentro del culto comunitario, el culto público, cuando las familias corrompen sus vidas, eso afecta a la iglesia en su conjunto. Porque aquel que corrompe su vida da mal testimonio a los pequeños. A otros dicen, si él puede, yo puedo. Y empiezan a corromperse, a ser mal modelos. Y el culto se contamina. Por eso es importante que Dios llama a hacer culto a su nombre como una expresión pública de la piedad de cada uno. Nuestra piedad personal, nuestra comunión personal con Dios se va a notar en el culto público. Si yo oro en casa, si yo leo las escrituras, si hago mi discipulado, si tengo comunión con Dios toda mi semana y llego al culto, se nota. Eso se nota. Aquel que no tiene comunión con Dios en la semana, que no lee las escrituras, que no se relaciona con Dios y llega al culto, se le nota. Se nota. Y el culto se contamina. Por eso es importante. Fíjense que en 1 Corintios, cuando el Señor habla de Santa Cena, hermanos, cuando Él está hablando de la Santa Cena, y dice que cada uno examine su corazón, ¿qué es lo que está diciendo? Que examinen su corazón, porque algunos no estaban llevando vidas pulcras y venían al culto a tomar Santa Cena como nada. Dios dice, examina tu corazón, porque algunos están pecando y toman la cena indignamente, muchos están muriendo como resultado de aquello. Entonces la adoración debe ser el fruto de una vida de obediencia. Vamos entonces con los 2 puntos. El sermón era largo. El casamiento con mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios. Miren el texto. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. Aquí está, ¿qué está diciendo? Dentro del pueblo de Israel, ¿no tenemos el mismo papá? ¿No tenemos el mismo Dios los de Israel? ¿Por qué sales a buscar fuera? ¿Por qué? Te portas desleal el uno con el otro, profanando. O sea, en vez de buscar dentro del pueblo de Dios, vas a buscar a otro, profanando el pacto de nuestros padres. Fíjate lo que dice el verso 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Hermano, y aunque suena duro, no es exactamente igual, porque Dios rompió las diferencias entre judíos y gentiles, pero mantiene la misma idea entre creyentes y no creyentes. Aquel que se casa con no creyentes, que no ha nacido de nuevo, los dos pueden ir a un culto, pero los dos están adorando a dioses diferentes. Uno adora al Dios verdadero porque nació de nuevo, y el otro, que no nació de nuevo, adora a su Dios, que no es el Dios de la Biblia. Y tú puedes estar en un matrimonio donde uno es cristiano y el otro no es cristiano, y están ahí los dos muy bonitos, todo muy emocionante, pero Dios está escuchando a uno y al otro no. Porque el otro tiene un Dios extraño, no es el Dios de la Biblia. Y así es lo que enseña la Escritura. Por eso Dios dice, no busque fuera. ¿Por qué? Todo pecado se puede perdonar, sin duda. Pero ¿qué pasa? Se afecta al culto. Se afecta al culto. Aquí lo dice, ¿no? Se afecta al culto. Por buscar a alguien que no tiene al mismo Dios. Porque en su hogar no van a adorar al mismo Dios. Sus hijos no van a adorar al mismo Dios, aunque sea buena persona. No, ¿qué gracia tenía? No, si es buena persona, es un buen cabro, una buena cabra. ¿Tiene a Dios o no lo tiene? Y eso es lo que Dios manifiesta en este lugar. Y aquellos que todavía tienen opciones de decidir, consideren el mensaje del Señor. Los que y algunos dicen, pastor, yo ya la regué. Bueno, Dios perdona. Dios tenga misericordia. Algunos dicen, no, pastor, es que yo le voy a predicar para que se convierta. Y yo voy a orar a Dios. No tiente al Señor. Eso es tentar a Dios. Es decir, Dios, tú dices, pero mira, yo voy a hacer algo distinto. Yo lo voy a hacer a mi manera y después te voy a pedir que tú me arregles mi problema. No lo tiente, porque la Biblia dice que muchos tentaron a Dios y murieron en el desierto.
Por cada caso que resulta, te puedo mostrar 1000 que no han resultado. ¿Se da cuenta? Dios es sabio, Dios sabe, nosotros no. Dios sea veraz, todo hombre mentiroso. Entonces Dios está haciendo un llamado al pueblo y lo alertó. Dios no quiere yugos desiguales porque eso contamina el culto público aquí y contamina el culto incluso en el hogar, porque ya no se va a poder servir al mismo Dios de la manera como debe ser servido. Y el segundo punto, que Dios también castigó, o más bien confrontó duramente, fue el divorcio, que no fueron fieles a la mujer de su juventud. Dios nos está llamando a ser fieles, porque eso contamina el culto. El verso 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, porque cada vez que esto sucede hay llanto y dolor, mucho dolor, y eso a los pies de Cristo. En el altar del Señor, hombres y mujeres derraman sus lágrimas cuando sus cónyuges les abandonan o son infieles. Se cubre de lágrimas el altar del Señor por la infidelidad. Y eso es lo que Dios está reclamando. Eso contamina la adoración al Señor. Y dice, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, no vengas a hacerme culto, no vengas a traerme ofrenda, a tratar de sanar tu conciencia dando materialmente, tratando de pagar tu injusticia con materiales, porque no acepto tu culto por infiel. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Y el verso 14 más diréis, ¿por qué? ¿Qué hice yo? ¿Cierto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Ese por qué son preguntas capciosas que hacen, ¿no? En un corazón endurecido, hermano. Dios no acepta ese culto. Y ahí el verso 15 dice, fíjense, este texto es muy complejo de interpretar, pero de las interpretaciones que yo he podido mirar, yo me quedo con una. Dice, y no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Lo que Dios está diciendo, y yo creo coincido con esta interpretación, que Dios hizo uno, un matrimonio, un Adán, que es Adán y Eva. La palabra Adán en M habla del matrimonio, y la palabra Adán es el varón y Eva mujer. Él hizo uno, dice ahí uno, habiendo en él abundancia de espíritu, que significa que Dios podría haber hecho una pareja y haber hecho 1000 parejas al tiro, pero Dios hizo una, habiendo capacidad de hacer muchas más, pero Dios hizo un matrimonio. ¿Para qué? Porque de ese matrimonio Él quería descendencia, que de ahí saliera su pueblo, su familia. Por eso Dios dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de su juventud. Porque Jehová, dice la Escritura, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué aprendemos, iglesia? La preocupación de Dios con la identidad de su pueblo. A Dios le importa que sepamos quiénes somos, que estamos en este mundo y hemos sido escogidos, hemos sido diferenciados por la elección para ser diferentes, para vivir de manera distinta. También la mantención de la verdadera religión, ahí está la segunda, de la adoración, ahí me faltó una palabra, de la adoración cúltica. La tercera, la mantención de la verdadera religión. Cuarto, el énfasis de la piedad en la familia. La familia debe ser una familia piadosa, que busque al Señor. Ahí está. 5, ¿qué aprendemos? Casarse con alguien con quien no comparte la misma fe de Jesucristo es un atentado al plan de Dios. Nada en este mundo es más importante que estar bien con Dios. 6, Dios no acepta el divorcio, lo repudia, ¿cierto? Él lo aborrece. Y 7, hermano, el divorcio no es obligatorio en adulterio, pero es acción permitida en caso de adulterio. ¿Por qué es importante todo esto que hemos aprendido hoy día? Porque nosotros tenemos que apreciar el culto.
cuando venimos a este lugar y nos juntamos, cuando usted va al grupo de conexión, tenga cuidado cuál es su foco. Usted puede estar llegando a un lugar con su foco puesto en las personas solamente. Usted puede llegar a un lugar porque quiere ver a gente como primera instancia. Usted quiere ir al grupo de conexión porque usted lo pasa bien ahí. Es un buen rato. Cuidado. Aunque eso es así, Dios nos permite disfrutar. Dios nos permite compartir con personas. Dios nos permite cantar. Y al que le gusta cantar, está en su salsa. Unos cantan en la ducha, en todos lados. Entonces vienen aquí y cantan. Le encanta. Bien, bien. Pero hermano, el culto no está centrado en nosotros. El culto está centrado en el Señor. Y cuando se reúne su pueblo en un grupo de conexión, cuando se reúne su pueblo en este lugar, por ejemplo, nos reunimos a honrar a Dios y a ser respetuosos con lo que Él quiere. Podemos planificar cosas, podemos hacer cosas distintas, pero todas que busquen glorificar a nuestro Señor con ese corazón, con esa actitud. Cristo, hermanos, Cristo el Señor fue el único que ha podido hacer el culto perfecto. El único. Nosotros estamos aprendiendo. Cada domingo que venimos a este lugar, venimos a aprender a hacer culto. Venimos a aprender a cultuar, a poder expresar de la mejor manera. Y si Malaquías nos va a ayudar en esto, vamos a notarlo en nuestra propia expresión de adoración, en cómo nos acercamos, las decisiones que vamos tomando para poder hacer el culto como Dios quiere. Permitamos que el Señor depure nuestro culto, hermano. Permitamos que el Señor toque nuestros corazones y que nos permita adorar con honestidad, con sinceridad delante del Señor. Que cuando usted cante y alabe o esté orando, no esté pensando en los que tienen al lado. Que a veces uno como que ora así, como que puede estar pensando en que hay otro que está orando más allá, más fuerte. Está en otra. En vez de estar orando al Señor, cantándole a Él, honrándole. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y lo recordamos hoy día en Santa Cena. Cuando vamos a Santa Cena, hermanos, recordamos que Él hizo un pacto con nosotros. La sangre del nuevo pacto, su cuerpo molido en la cruz, es la representación más clara de la elección incondicional de Dios para con nosotros. Él selló nuestra eternidad con la sangre de Jesús. El Señor selló nuestro pasaje a la eternidad, a la vida eterna, por Cristo. Y eso tenemos que agradecerlo. Amén. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor.